En este video abarcaremos las 10 ideas principales acerca del capítulo 1 de Esteban Pérez Cantein, el cual se titula como una coyuntura propicia para reflexionar sobre los espacios para el debate y el diálogo entre el estructuralismo y las corrientes heterodoxas, escrito por Esteban Pérez Cantein. Una de las principales ideas que se desarrollan sobre este capítulo se denomina como la crisis financiera como punto de ruptura en la ciencia normal económica. Las crisis económicas y financieras mundiales de 2007 al 2009, junto con la crisis de Europa entre 2009 y 2013, estas no fueron solamente un bache temporal, sino que también fueron un evento que sacudió las bases mismas de la macroeconomía tradicional, conocido principalmente como el Nuevo Consenso. El Nuevo Consenso demostró incapacidad absoluta para predecir o resolver anomalías de gran escala en la economía global. Didácticamente, este nuevo fenómeno puede entenderse como una ruptura en la ciencia normal, un concepto del filósofo Thomas Kuhn, lo cual ocurre cuando las teorías dominantes son incapaces de predecir o explicar anomalías graves del mundo real. El hecho de que las grandes instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE proyectaran un crecimiento ininterrumpido justo antes del colapso demostró que el paradigma dominante tenía una nula capacidad predictiva. Por ello, esta coyuntura histórica se convirtió en una oportunidad perfecta para dejar de lado la complacencia teórica y comenzar a buscar enfoques alternativos. Este desfase histórico abrió el espacio ideal para cuestionar los dogmas ortodoxos y buscar ideas más estables a la hora de tratar de prevenir o predecir estas crisis. En el mercado ocurrieron falencias que se volvieron intrínsecas. El pensamiento estructuralista y las corrientes heterodoxas coinciden en un diagnóstico crítico. Las economías de libre mercado no tienen al equilibrio perfecto de forma instantánea, sino que sufren tres fallas de nacimiento, que son prácticamente endógenas a su funcionamiento. Primero, tienen una capacidad crónica para asegurar la plena ocupación y crear empleos dignos como una norma general. Prácticamente incapacidad de los mercados para asegurar de forma continua la plena ocupación laboral y salarios dignos. Como segundo, existe una tendencia natural a generar una distribución arbitraria, desigual y regresiva de los ingresos y la riqueza. Básicamente es un ingreso desigual de las riquezas o rentabilidades. Prácticamente en cuanto a la fragilidad, arrastran una fuerte propensión hacia la fragilidad financiera y la inestabilidad macroeconómica. Pedagógicamente, estas escuelas demuestran que los problemas sociales y financieros no son fallos externos o accidentes, sino que resultados lógicos de la forma en que opera el capitalismo sin regulación. El espejismo de la gran moderación y el error analítico del consenso de Washington. Se conoce como gran moderación al periodo comprendido entre los años 1980 a 2006, caracterizado en los países desarrollados por una inflación controlada y una baja volatilidad del Producto Interno Bruto.
Este fenómeno de estabilidad llegó a más tarde a América Latina durante la década del 2000, trayendo un crecimiento elevado, superávits en cuenta corriente y una reducción histórica de la pobreza y la desigualdad. El error pedagógico de los economistas ortodoxos fue sufrir de complacencia y atribuir este éxito de forma simplista a la aplicación de las recetas del consenso de Washington: estabilizar, liberalizar y privatizar. En realidad, la región se estaba beneficiando de un superciclo de altos precios de materias primas impulsado por la demanda asiática, principalmente de China, ocultando el riesgo latente de mantener una matriz productiva dependiente de bienes primarios. El núcleo del paradigma dominante: el equilibrio de largo plazo y el olvido de la estructura productiva. El cerco de largo plazo desde una perspectiva donde es el marco de referencia absoluto para explicar el mercado. Este enfoque asume prácticamente que la economía funciona de manera regular, basándose únicamente en tres datos independientes: las locaciones de recursos, las preferencias de utilidad de las personas y la tecnología. A partir de estas tres variables, la ortodoxia determina la forma simultánea tanto los precios como las cantidades de bienes producidos. Didácticamente, la gran limitación de este modelo es que se trata el crecimiento económico como una evolución hacia un estado estable, donde todas las variables crecen al mismo ritmo. Al hacer esto, el paradigma dominante relega a un plano totalmente secundario o tangencial temas cruciales como la distribución del ingreso, el cambio estructural o las diferencias entre sectores productivos. El nuevo consenso macroeconómico dicta prácticamente la unificación del análisis de corto y largo plazo. La economía dominante dio vida al nuevo consenso macroeconómico, el cual introduce imperfecciones de mercado y rigideces de precios de un modelo de agentes racionales que maximizan su utilidad. La implicación pedagógica más importante de este modelo es que despoja al Estado de su facultad de intervención directa, y el nuevo consenso establece que la demanda agregada de los ciclos económicos deben gestionarse exclusivamente mediante la política monetaria, o sea, el control de las tasas de interés por parte de un banco central independiente. Por el contrario, la política fiscal, o sea, el gasto público, queda completamente subordinada y pasiva. Esto se defiende bajo la hipótesis de la coincidencia divina, que asegura que estabilizar la inflación es exactamente lo mismo que estabilizar el producto real. El consenso en finanzas y la justificación científica de la regulación global. Al mismo tiempo que se consolidaba el nuevo consenso de la macroeconomía, el paradigma dominante diseñó un consenso en finanzas compuesto por 4 pilares teóricos: la hipótesis de los mercados eficientes, la relación positiva entre riesgo y retorno, el teorema de Modigliani y Milley y el enfoque de Black-Scholes-Merton. Explicado de manera sencilla, este andamiaje afirma que los mercados financieramente siempre procesan de forma perfecta la información disponible, que los precios de los activos reflejan fielmente su valor futuro, y que cualquier riesgo puede volverse mediante fórmulas matemáticas complejas y derivados financieros. Didácticamente, este consenso sirvió para justificar la desregulación financiera en todo el mundo, excluyendo al Estado, bajo la premisa de que las fuerzas del mercado se autorregulan solo de manera obvia. La contrarrespuesta ortodoxa radical, o sea, no cambiar nada ni culpar a la regulación pública. Frente a las intensas críticas tras el colapso financiero de 2008, un grupo de economistas defensores del paradigma dominante como Eugene Fama, Robert Lucas y Thomas Sargent reaccionó con un inmovilismo teórico absoluto. Argumentaron que las crisis no contradecían la hipótesis de los mercados eficientes y que el sector financiero no fue el culpable sino la víctima.
de las regulaciones e interferencias del gobierno. Pedagógicamente, esta postura plantea una defensa radical. Si los modelos económicos abstractos no se coinciden con la cruda realidad económica, la solución no es cambiar los conceptos teóricos de fondo, sino remangarse las mangas y aumentar la formalización matemática, diseñando ecuaciones aún más complejas para resolver economías artificiales explícitas. Como octava idea principal, la reforma cosmética de la ortodoxia. O sea, prácticamente modificar la superficie para mantener el fondo intacto. A diferencia de los inmovilistas, otra corriente dentro del paradigma dominante donde se sitúan economistas como Paul Krugman y el análisis del Fondo Monetario Internacional, reconoció que los modelos tradicionales fallaron al mantener al sector bancario y financiero a la sombra. Sin embargo, la solución que proponen es meramente cosmética. Sugieren introducir fricciones financieras o imperfección del mercado dentro de las ecuaciones del modelo del nuevo consenso que ya utilizamos. Didácticamente, esto representa una estrategia un gato patista, o sea, intentan cambiar algo en la superficie porque nadie cambia en el fondo. Al mantener intactos los fundamentos microeconómicos de la maximización de utilidad, siguen asumiendo que la economía, tras superar estos pequeños tropiezos financieros a corto plazo, regresará siempre de manera natural de equilibrio de largo plazo, dictado por las fuerzas reales del mercado. El estructuralismo como un sistema teórico abierto frente al monismo ortodoxo. Mientras que el paradigma dominante es un sistema cerrado basado en un monismo metodológico, donde se aplican las mismas leyes matemáticas para abstractar a cualquier contexto espacial no temporal, el estructuralismo se define a sí mismo como un sistema abierto. O sea, pedagógicamente, esto significa que el estructuralismo rechaza las acciones universales e invariables. En su lugar, analiza el comportamiento de los agentes y las estructuras económicas a partir de la observación empírica, histórica y evolutiva de la realidad concreta. Al ser un sistema de ideas abiertos, no se considera autocontenido, lo que le otorga la enorme virtud de poder establecer diálogos, intercambios intelectuales y convergencias teóricas con diversas corrientes heterodoxas del mundo, evolucionistas, institucionalistas, post-keynesianos, etc., para construir agendas de política económica alternativa. Y bueno, por último tenemos los pilares del estructuralismo, que estos prácticamente se desarrollaron originalmente en la región por economistas vinculados a la CEPAL y el ISEP, como Raúl Prebisch o Celso Furtado. Demostró que los problemas económicos de la región no son distorsiones parejas, sino fallas de carácter endógeno y de origen histórico. Didácticamente, esta corriente estructuró el análisis del subdesarrollo a través de pilares fundamentales. El binomio centro-periferia, o sea, el desarrollo y el subdesarrollo, son dos caras de la misma moneda, donde las relaciones internacionales de poder y el progreso técnico están desigualmente repartidos. Tenemos también la restricción externa, en la cual nos aclara que la falta crónica de divisas, o sea, moneda extranjera, debido a un comercio internacional desventajoso, actúa como un freno permanente del crecimiento económico. La heterogeneidad estructural y la inflación nos dice que existe una enorme disparidad de productividad entre los diferentes sectores de la economía interna. Y la inflación no es solo un fenómeno monetario, sino una consecuencia de los cuellos de botella estructuralmente del propio desarrollo. Y por último, el rol del Estado, el papel del Estado. El subdesarrollo no se corrige con el libre mercado, requiere obligatoriamente una transformación de la estructura productiva guiada por el Estado a través de la inversión y potenciada por la integración regional. Y bueno, gracias.